Los sueños de Heavenly, Saga Castile 1, Virginia Cleo Andrews. Primera parte, en los Willys. Prólogo. Siempre que soplan los vientos de verano, oigo murmurar a las flores y cantar las hojas en el bosque. Veo volar los pájaros de nuevo y saltar los peces en el río. También recuerdo los inviernos. Los torturados sonidos de las ramas desnudas de los árboles al ser azotadas por el viento frío, que las obliga a arañar aquella barraca, parecida a un establo, y que se aferraba precariamente a la abrupta vertiente de una cadena montañosa, a la cual los nativos del oeste de Virginia llamaban los Willys. El viento no se limitaba a soplar en los Willys, sino que aullaba y rugía, de manera que todos los que vivían allí tenían buenas razones para mirar con ansia a través de sus sucias y pequeñas ventanas. Habitar en las faldas de las montañas bastaba para ponerle los pelos de punta a cualquiera. En especial, cuando los lobos aullaban como el viento, los linces chillaban y los animales salvajes de los bosques campaban por sus respetos. Con frecuencia, se perdían algunos animalitos domésticos y, aproximadamente una vez cada 10 años, desaparecía también un bebé de su cuna, o un niño que empezaba a andar salía de su casa y nadie volvía a verle. Recuerdo con especial claridad aquella noche fría de febrero, que me reveló mi propio origen. Era la víspera de mi 10º cumpleaños. Yacía junto a la estufa de leña, sobre mi jergón, agitada y revolviéndome al oír a los lobos que aullaban a la luna. Por desgracia tenía un sueño muy ligero, de modo que el menor movimiento dentro de la pequeña cabaña hacía que me despertase sobresaltada. Cualquier ruido era amplificado en nuestra cabaña aislada. La abuelita y el abuelo estaban roncando. Papá llegó borracho, dando traspiés y tropezando con los muebles al pasar por encima de los cuerpos que dormían en el suelo, antes de dejarse caer sobre los chirriantes muelles de su gran cama de metal, despertando a mamá y haciendo que ésta se enfadase una vez más y levantase la voz para quejarse de que hubiese pasado de nuevo tanto tiempo en Winner Row, en casa de Shirley. Entonces yo no sabía todavía por qué la casa de Shirley era un lugar tan malo y por qué disgustaba tanto a mamá que papá fuese allí. El suelo de nuestra cabaña, con grietas de 1,5 centímetros entre cada 2 tablas del tosco entarimado, no solo dejaba entrar el aire frío, sino también los ronquidos de los cerdos, y los perros y los gatos que dormían fuera, así como a algunos bichos que se refugiaban debajo de él. Pero de pronto, surgió de la oscuridad otra clase diferente de sonido. ¿Quién se estaba moviendo en ella, al débil resplandor rojizo de la estufa? Agucé la vista y vi que era mi abuelita, encorvada, sueltos los largos cabellos grises, deslizándose sobre las ásperas tablas con el menor ruido posible. No podía dirigirse al retrete, emplazado en el exterior, y era la única de nosotros a quien le estaba permitido usar el vaso de noche cuando sus necesidades lo exigían. Todos los demás teníamos que caminar casi 200 metros para ir al retrete. La abuelita tenía unos 55 años. La artritis crónica y otras varias dolencias sin diagnosticar atormentaban su vida, y la pérdida de la mayor parte de sus dientes hacía que pareciese mucho más vieja de lo que era. Tiempo atrás, por lo que me habían dicho los que eran lo bastante viejos para recordarlo, Annie Brandywine había sido la reina de la belleza de la montaña. «Ven, pequeña», murmuró la abuelita con voz ronca, apoyando una mano nudosa en mi hombro. «Ya es hora de que dejes de llorar por la noche. Confío en que no volverás a hacerlo cuando sepas la verdad sobre ti misma. Por consiguiente, antes de que tu papá se despierte, tú y yo vamos a ir a un sitio, y antes de que volvamos, tendrás algo a lo que agarrarte cuando él eche chispas por los ojos y te amenace con los puños». Suspiró como el viento del sur cuando sopla con suavidad, y los mechones de cabellos grises me hicieron cosquillas en la cara, como fantasmas que viniesen a mí, a través de ella. «¿Quieres decir que vamos a salir, abuelita? Allá afuera hace un frío terrible», la advertí, mientras me levantaba y me ponía unos zapatos viejos de Tom que me estaban demasiado grandes. «No querrás ir muy lejos, ¿verdad?» «Tenemos que hacerlo», insistió la abuelita. Me duele oír las palabras que mi Luke grita a su primogénita. Peor aún, se me hiela la sangre en las venas al oírte gritar cuando él pone fin a lo que apenas ha empezado. «¿Por qué has de replicarle, niña?» ya lo sabes», murmuré. «Papá me odia, abuelita, y no sé por qué. ¿Por qué me odia tanto?» A través de la ventana penetraba suficiente luz de la luna para que pudiese ver aquella vieja y querida cara arrugada. «Sí, ya es hora de que lo sepas», murmuró.
Me arrojó un grueso chal negro de punto que ella misma había confeccionado y después envolvió sus propios hombros estrechos y encorvados con otro chal igualmente oscuro y tosco. Me condujo hasta la puerta y la abrió, dejando entrar una ráfaga de viento frío antes de cerrarla de nuevo. Mamá y papá, en su cama de detrás de la raída y descolorida cortina roja, gruñeron como si el viento los hubiese despertado a medias. Tú y yo tenemos que hacer una excursión al sitio donde dejamos a nuestros parientes. Hace años que he tratado de hacerla contigo. Ya no puedo demorarla más. El tiempo pasa deprisa. Después es demasiado tarde. Así, aquella fría, nevada, triste y oscura noche, las dos echamos a andar a través de los negros bosques de pinos. Una capa sólida de hielo se extendía, ondulada sobre el río, y los lobos parecían estar cada vez más cerca. Sí, seguro que Annie Brandywine Castile sabe guardar los secretos, murmuró la abuelita como hablando consigo misma. No muchas lo saben, ¿sabes? No muchas nacieron como yo. ¿Me estás escuchando, niña? Por fuerza tengo que oírte, abuelita. Me estás gritando en el oído. Ella me llevaba de la mano, conduciéndome muy lejos de nuestra casa. Era una locura andar por allí, vaya si lo era. ¿Por qué tenía que revelarme uno de sus preciosos secretos en una helada noche de invierno como aquella? ¿Por qué a mí precisamente? Pero yo la quería lo bastante para ayudarla a bajar por el tosco sendero de montaña. Me pareció que andábamos kilómetros en la fría oscuridad y que la vieja luna brillaba sobre nuestras cabezas con malas intenciones. El punto de destino que me tenía reservado era un cementerio, desolado y fantasmal a la pálida luz de la luna azulada de invierno. El viento soplaba con furia y agitó sus finos cabellos blancos y los mezcló con los míos antes de que ella hablase de nuevo. La única cosa que puedo darte, niña, lo único que vale la pena que tengas, es lo que voy a decirte ahora. ¿No habrías podido decírmelo en la cabaña? No, bufó, terca como solía mostrarse a veces, antojadiza como un viejo árbol con demasiadas raíces. No me habrías prestado atención si te lo hubiese contado allí. Aquí siempre lo recordarás. Vaciló al fijar la mirada en una pequeña y fina losa sepulcral. Levantó el brazo y señaló con un dedo nudoso la lápida de granito. Yo miré con atención y traté de leer lo que estaba grabado en ella. Qué extraño que la abuelita me llevase allí durante la noche, cuando tal vez los fantasmas de los que yacían rondaban en busca de cuerpos vivientes en los que introducirse. Tienes que perdonar a tu papá por ser como es, salmodió la abuelita, estrechándome contra ella para que nos diésemos calor. Él es así, y nada puede hacer para evitarlo, como no puede el sol evitar salir y ponerse cada día, ni las mofetas dejar de ser fétidas, ni tú dejar de ser lo que eres. Bueno, para la abuelita era fácil hablar así. Los viejos no recuerdan lo que se siente cuando se es joven y se tiene miedo. Volvamos a casa, dije temblando y tirando de ella. He leído y oído contar lo que pasa en los cementerios cuando hay luna llena y es más de medianoche. No debes temer a los muertos, que no pueden moverse ni hablar. Sin embargo, me abrazó con más fuerza y me obligó a mirar de nuevo la estrecha y hundida tumba. Escucha y no digas nada hasta que yo haya terminado. Voy a contarte una cosa que hará que después te sientas mejor. Hay una buena razón para que tu papá hable mal cuando te mira. En realidad no te odia. Yo he atado cabos y sé que cuando mi Luke te mira, no te ve a ti, sino a otra persona. Y tienes que saber, pequeña, que él es muy capaz de amar. En el fondo es un buen hombre. Sí, tuvo una primera esposa a la que amaba tanto que estuvo a punto de morir cuando ella falleció. La conoció en Atlanta. Él tenía entonces 17 años y ella 14 y 3 días, según me contó más tarde ella misma. Su débil voz descendió una octava. Era hermosa como un ángel, sí, y tu padre la adoraba. Bueno, se volvió loca por él cuando se escapaba de su casa. Se dirigía a Texas. Huía de Boston. Llevaba una lujosa maleta, llena de prendas como no has visto jamás. Había en ella toda clase de cosas bonitas, trajes de seda, un juego de cepillo, peine y espejo todo de plata, y anillos para los dedos y piedras preciosas para las orejas. Vino a vivir aquí porque cometió el error de casarse con un hombre que no era de su clase. Lo amaba. Abuelita, yo no sabía que papá hubiese tenido otra esposa. Creía que mamá era la primera y la única. ¿No te he dicho que te estuvieses callada? Deja que acabe de contarte esto a mi manera. Ella procedía de una familia rica de Boston. Vino a vivir con Luke,
con Toby y conmigo. Yo no quería que apareciese por aquí. Al principio no me gustó. Desde el primer momento supe que aquello no duraría, estuve segura. Demasiado buena para gente como nosotros, para la vida en la montaña y el trabajo duro. Ella pensaba que teníamos cuarto de baño. Se espantó cuando vio que debíamos salir de la casa para ir al retrete y sentarnos en una tabla con 2 agujeros. Pero que me aspen si Luke no construyó otro retrete para ella sola. Y lo pintó de blanco, y ella puso allí su rollo de papel de fantasía en un clavo, e incluso me ofreció dejarme usar aquel papel de color rosa que había comprado en la tienda. Lo llamaba su cuarto de baño, y besó y abrazó a Luke por haberle hecho aquel obsequio. ¿Quieres decir que papá no era tan malo con ella como con mamá? Cállate, niña, me estás haciendo perder el hilo. Ella vino y me robó el corazón, y quizá también robó el de Toby. Se esforzaba en hacerlo todo lo mejor posible. Me ayudaba en la cocina. Trataba de embellecer nuestra cabaña. Y Toby y yo les cedimos nuestra cama, para que ella pudiese concebir sus hijos como era debido y no sobre el suelo. Habría dormido en el suelo, vaya que sí, pero nosotros no la dejamos. Todos los Castile son hechos en la cama. Al menos eso espero y rezo que sea así. Bueno. Ella reía y estaba contenta porque iba a tener un pequeño, el hijo de mi Luke. Y a mí me daba tanta pena, tanta pena. Siempre esperaba que volviese al lugar del que había venido, antes de que la montaña acabase con ella, como hace con las personas delicadas. Pero a él le hizo feliz mientras estuvo aquí, más feliz de lo que había sido nunca. La abuelita se interrumpió con brusquedad. ¿Cómo murió, abuelita? ¿Es esa su tumba? Suspiró antes de proseguir. Tu papá tenía 18 años cuando su esposa murió, y ella solo 14 cuando él tuvo que enterrarla en este frío suelo, y temió marcharse y dejarla sola en la noche. Sabía que aborrecía las noches frías sin él. Mira, pequeña, durante toda la primera noche yació sobre su tumba para darle calor, y eso ocurría en febrero. Y esta es la historia de la que vino a los montes como un ángel, para vivir aquí y amar a tu papá, y hacerle más feliz de lo que había sido nunca, y según parece, de lo que volverá a ser jamás. ¿Pero por qué has tenido que traerme aquí para contarme todo esto, abuelita? Aquella muchacha a la que tu papá llamaba su ángel, era tu mamá. Fue la que te dio a luz, y cuando viniste al mundo, y ella casi no podía hablar, te puso por nombre Heavenly. Y no puedes decir, ¿verdad que no? Que no estás orgullosa de este nombre, que todo el mundo dice que te sienta como anillo al dedo. Me olvidé del viento, de los cabellos que revoloteaban alrededor de mi cara. Me olvidé de todo, ante la sorpresa de descubrir qué y quién era yo exactamente. Cuando salió la luna de detrás de una nube oscura, un rayo casual de luz iluminó por un instante el nombre esculpido en la piedra. Ángel, amada esposa de Thomas Luke Castile. Era extraño lo que sentía al mirar aquella tumba. ¿Pero dónde encontró papá a Sarah? ¿Y por qué se casó pronto? La abuelita, como ansiosa de explicarlo todo ahora que tenía ocasión de hacerlo, empezó a hablar con más rapidez. Bueno, tu papá necesitaba una esposa que llenase su cama vacía. Odiaba sus noches solitarias. Y los hombres tienen necesidades, niña, necesidades físicas que ya comprenderás un día, cuando seas mayor. Le urgía encontrar una esposa que le diese lo que le había dado su ángel. Y Sarah lo intentó. Hay que decirlo en su honor. Fue una buena madre para ti, te trató como a una hija. Te crió, te amó. Sarah le entregó su cuerpo a Luke de buen grado, pero no podía darle el espíritu de su ángel, y esto hace que mi hijo suspire todavía por la joven que habría hecho de él un hombre mejor. Porque entonces, él era mejor, pequeña Heaven, aunque no lo creas. Bueno, cuando tu mamá Ángel aún vivía, él se levantaba temprano todas las mañanas para ir al trabajo. Conducía su vieja furgoneta de reparto hasta Winnerow, donde aprendía todo lo referente a carpintería y a construcción de casas y demás. Solía volver a la cabaña lleno de entusiasmo. Nos hablaba de construir una casa nueva para todos en el valle y decía que cuando la tuviese, trabajaría la tierra, criaría vacas, cerdos y caballos. Pues tu papá siempre ha tenido afición a los animales. Los quiere como tú, pequeña Heaven. Eso lo has heredado de él.
Qué extraño lo que sentí cuando la abuelita me llevó de nuevo a la cabaña, y de debajo de un montón de trastos viejos y de cajas de cartón, donde guardábamos nuestra escasísima ropa, sacó algo envuelto en una vieja colcha. Extrajo de ella una elegante maleta, de una clase fuera del alcance de los montañeses como nosotros. Era de ella, murmuró, para que los otros no se despertasen y la interrumpiesen en ese momento íntimo. Perteneció a tu mamá. Le prometí que te la daría cuando fuese el momento adecuado, y me parece que esta noche es la adecuada. Por consiguiente, mira, pequeña, mira cómo era tu mamá, como si una madre muerta pudiese ser comprimida y metida en una maleta de fantasía. Pero cuando miré, me quedé boquiabierta. Delante de mí, en la habitación débilmente iluminada por el fuego del hogar, estaban las ropas más hermosas que hubiese visto jamás. Nunca había soñado que pudieran existir encajes tan delicados. Y en el fondo encontré, además, algo largo y cuidadosamente envuelto en docenas de hojas de papel de seda. Me di cuenta, por su expresión, que la abuelita estaba nerviosa observándome con atención, como para saborear mi reacción. A la débil luz del hogar vi una muñeca. ¿Una muñeca? Lo último que habría esperado encontrar. Miré atónita, una y otra vez, la muñeca de cabellos de oro plateado, peinados de manera caprichosa. Llevaba un velo de novia, que era como una neblina que surgía de un sombrero pequeñito y enjollado. Su cara resultaba linda en extremo, de labios arqueados y bellamente formados, con la hendedura superior coincidiendo exactamente con la concavidad central inferior. El vestido de cola era blanco, de blonda, ricamente bordado con perlas diminutas y brillantes abalorios. Una muñeca novia, con velo y todo lo demás. Incluso los zapatitos blancos eran de seda y encaje, y las finas medias estaban sujetas a un pequeño liguero, según pude ver al mirar debajo de las faldas y del velo. Es ella, tu mamá, el ángel de Luke que se llamaba Leigh, susurró la abuelita. Es una copia exacta de cómo era tu mamá cuando vino aquí después de casarse con tu papá. Lo último que me dijo antes de morir fue: dele a mi pequeña lo que traje conmigo. Ahora ya lo he hecho. Sí, lo había hecho. Y con ese acto cambió el curso de mi vida.